Está grabando. Sí. Bien. Si ustedes están acá preguntándose por qué no estamos hablando de... más bien, ¿por qué Este capítulo no trata de los dos últimos décadas del metal? De la última. De la década 2000 y la década del 2010. Bueno, sepan que ya uno de esos capítulos está listo, solamente que La vida atacó. La vida atacó y efectivamente no lo he podido terminar de editar. Y cuando ya dije, ya me voy a dar el tiempo de editar, llegó un evento ineludible que uno tendría que estar bajo una roca para no hablar de ello. Y como efectivamente uno quiere ser popular, empezamos esta sesión especial de Hermanos en Pandemia Popular. Porque yo quería ser popular. Así que había que hablar del último tema que está en boga. Dele. Zack Snyder's Justice League Cut. Se llama Zack Snyder's Justice League. El cut Me da lo mismo. Da lo mismo. El punto es que sí. Vamos a hablar de lo ineludible del Nerdom, que es el Director's Cut de la Liga de la Justicia. Así es. A ver. Historia. Para que no lo sepan, esta película... Mientras tanto, el Hegel trata de comer papas fritas, cosa que no puede porque es un perro. Esta película efectivamente, supuestamente nunca iba a ver a la luz. Nace principalmente por, de alguna manera, el apoyo incondicional de los fans de Zack Snyder, de su visionado de las cosas. Para los que no sepan, Zack Snyder tuvo que abandonar el proyecto por varios temas, entre ellos, quizás como el más importante, la muerte de su hija. Y el manto lo tomó Joss Whedon, actualmente un célebre coquimbano. Entonces, obviamente, la película que salió el 2017, en muchos aspectos, es distinta a lo que se vio ahora. Ahora, me gustaría detallar un punto. Lo que vimos y lo que está dando vuelta en sí no es una película, es una miniserie de 6 capítulos. Y yo creo que es súper importante hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque el ritmo de la película y cómo se hacen los cortes era raro. Y efectivamente estaba visionado para hacer algo como más de capítulo por capítulo. Y eso explicaría un poco el ritmo y las cosas de cómo se presenta en esa película. ¿Tienes algo que opinar antes de...? Es que yo discrepo un poco. ¿Por? Porque yo creo que Zack Snyder siempre tenía la obsesión de poner en el cine un cómic. Yo creo que esto es mucho más cercano a una miniserie de cómic que a una miniserie de TV o lo que sea. Bueno, pero me da... No, pero es que yo creo que es distinto porque no es que esté usando cortes o ediciones cinematográficas o de televisión. Es que de alguna manera me da el punto que esto no tiene el ritmo de una película, tiene el ritmo de otra cosa. Es que lo que pasa es que Zack Snyder siempre ha visto las películas como estas, como cómic. Su visión siempre es llevar un cómic al cine. Entonces esto tiene mucha más esencia de cómic en el cine que una película basada en un cómic. Bueno, a ver, lo que pasa es que hay 3 ejemplos de eso. 300. La misma Batman y Superman y Watchmen. O sea, son todas de esa misma factura. A ver, la pregunta... Es que 300 y Watchmen
son adaptaciones de un cómic de alguien más. Ya. Yo creo que Zack Snyder quiere hacer su propio cómic, su propia... Pero no... Como que quiere hacer un cómic, pero lo está haciendo de la única forma que sabe hacerlo, que es en el cine. Es rara esa postura en realidad. Pero... Ah, lo que pasa es que si quería hacer un cómic, puta. Ah, un cómic, ¿me cachai? El cine tiene otros códigos. Pero es que ese es el punto. Yo creo que ese es el punto de Zack Snyder. Yo creo que la idea de Zack Snyder es usar ciertos códigos y trasplantarlos a otros medios distintos. Sí, o sea, que a veces la obsesión de Snyder con respecto a las películas de cómic. Ahora, hay una en particular que siempre quedo con la duda, que vamos a aprovechar al tiro de responder. Porque esa sería en rigor su primera película original, pero creo que no es ni siquiera original. ¿Sucker Punch? Sí, Sucker creo Punch. que es original, ese es el punto. Claro, según esto, claro, la película no es 100% de Snyder. Escrita por un señor llamado Steve Shibuya. Y está Zack Snyder metido. Ya, pero a ver, los que no sepan, Sucker Punch es la película que vino justo antes de Man of Steel. Man of Steel. De hecho, es la película que vino después de The Watchmen. Bueno, la película en sí... a ver, la película recuperó... por lo menos estamos hablando de Sucker Punch. La película recuperó el presupuesto, pero muchas la consideran que es un bodrio y un fracaso. Entonces es interesante considerar que después de este bodrio y fracaso, a Snyder le dan A Superman. a Superman y todo lo que es la saga del universo DC. A ver, ¿por dónde tomar? Efectivamente ya tengo el issue de que esto no es una película, sino es una miniserie, independiente que sea cómic y todo eso, pero ahora Nicolás efectivamente como que hace una suerte de apología a lo que vio en el sentido del ritmo o del formato que quiere implantarle, pero recordemos que a esta cosa le dieron luz verde siempre y cuando tuviese un formato de serie. No sé en qué momento HBO dijo, no, ya, démosle, convertámoslo en película. Yo creo que esto fue a principios de año, porque hasta finales del año pasado todavía se seguía hablando de que esto iba a ser como una serie, como una suerte de Watchmen que ellos mismos hicieron, o no sé, Chernobyl. Efectivamente dividían capítulos. Y la cosa está así, pues sí, obviamente los cierres de capítulos están muy claros, no es que la película la hayan como subdividido, o sea, efectivamente hay todo un arco en cada capítulo. Pero la pregunta del millón, ¿te gustó? ¿Sabéis que sí? A pesar de todo... De todo el humo detrás, a pesar de todo el huevo, ¿sabéis que? Sí. ¿A ti? A ver, objetivamente sí me gustó, pese a que le encontré millones de peros y millones de cosas que... O sea, claro, hay muchos detalles, hay muchas cosas que uno decía, ¿por qué? ¿Why? Sí. Explique el meme, jovencito. Tengo hambre, sorry. El asunto es, y esto es lo que como que me molesta un poco de Zack Snyder. A ver, muchos, quizás si hay un fanático de Zack Snyder, quizás me venga a pegar, pero
el gran problema que le encuentro a Zack Snyder es su incapacidad de poder hacer algo a la primera. Algo bueno a la primera. Sus grandes opus, que son Watchmen, Batman vs Superman y esta, tienen el mismo factor común, que partieron mal al principio. Watchmen al final tuvo que sacar 2 versiones después para arreglar la original. Ni hablar Batman vs Superman, o sea, digamos que la original de Batman vs Superman era una weá que después se arregla maravillosamente con el Ultimate Edition. Pero nuevamente, o sea, el weón tuvo que efectivamente acudir o justificar que su visionado no quedó bien planificado por tiempo y por cosas. Entonces, claro, o manejáis mal los tiempos o no sabéis venderle bien a la idea a los productores. Porque, claro, efectivamente, muchos de los que apoyan a Zack Snyder lo hacen ver como una suerte de rebelde que se para en contra de los productores malignos de Hollywood que le hacen zancadillas a su visionado. Que quieren hacer que la gente no esté 4 horas y media metida en un lugar. Es que justo en la semana, cuando salió el tema, hay muchos director cut que salieron. Hay algunos director cut que son más cortos que el original, otros que son más largos, pero ninguno con el nivel de ruido que ha generado esta. Y, por ejemplo, Blade Runner tiene como... Tiene como 4 o 5... No sé, por eso tiene la original, tiene la internacional, tiene el Director's Cut y tiene el Final Cut. Que claro, efectivamente, con todos los problemas que tuvo Blade Runner, de alguna manera la película justificó para los cortes. Pero en el caso de Zack Snyder siempre es como que un producto que como ya le faltó algo, démosle otra oportunidad, ¿me cachai? Pero convengamos que de todos los casos, yo te diría que este es el caso más justificado para un Director's Cut. Más que Blade Runner, más que... No, a ver, es que si estáis haciendo la comparación con Blade Runner, argumentando de que por los problemas de Blade Runner se justificaban las distintas ediciones, yo te diría que este caso es el más justificable. Porque en este caso sacaron al director y pusieron otro. Eso, yo creo que esa es la justificación más que suficiente. Ya, te lo doy. Yo creo que de hecho te puedo... Yo creo que tu problema es el bombo detrás del Director's Cut. Es que, a ver, es que es el tema. Esto no es el Director's Cut, es el Zack Snyder's Cut. O sea, aquí hay varios críticos de cine que hacen ver un punto interesante. Muchos de los Director's Cut, principalmente, es para... Claro, efectivamente el corte del director es el visionado del director, pero sigue siendo la película. Si tú ves los póster, el póster dice Zack Snyder y abajo dice Justice League. O sea, aquí el personaje es casi más importante que la película. Hay un caso que efectivamente de buenos que sacaron, el Superman 2. Superman 2 está la original, la de Richard Lancaster o Richard Lester, y el visionado de Donner. De Donner. Y se llama Superman 2 Donner Version. Pero sigue llamándose Superman 2. Acá es un Zack Snyder 3/4 de pantalla. Tanto así, tanto como que se dieron al personaje Zack Snyder, que la película, que no ha salido en cine, porque todavía estamos en pandemia, que la sacó HBO en formato de serie,
respeta el formato IMAX. Que en este momento yo creo que la cantidad de cines que están reproduciendo la web IMAX debe ser el 0,0001% en todo el mundo. Porque todo el mundo lo está viendo en su casa. O sea, de hecho fue muy chistoso porque ya se convirtió en meme. Porque, claro, nosotros vimos la versión antes de que pusieran ese mensaje. Cuando empieza la película, cuando sale como el logo de HBO Max, después sale un mensaje que dice: esta película está en su formato 4:3 para respetar la visión original del director. Why? A ver, parece que había demasiada gente preguntándose qué estaba mal. Sí, efectivamente. Yo creo que ocurrió. No, es que no es que sea una suposición. Es un hecho, efectivamente. Mucha gente se preguntó. De hecho, hay un fact que pregunta ¿por qué la película está en 4:3? Entonces, claramente hay mucho culto al personaje, que yo creo que de alguna manera ensucia, nubla el tema del visionado de la película y un poco de objetividad en el análisis, tanto en pro como en contra. Porque efectivamente, si existe un personaje que saca un poco de chispa, es Zack Snyder. Un poco de disclosure. Yo no soy Marvelita. Yo creo que un mojón es más artístico que cualquier película Marvel. Pero tampoco odio a Zack Snyder como tal. Literalmente tengo todas sus películas de superhéroes. Tengo Watchmen, tengo Man of Steel, tengo... ¿cuál es la otra? Batman, Superman. Esas tres. Sí. Y no las versiones cagonas. Tengo Watchmen, tengo el Director Scott, que la tengo en versión de Steelbox. En fin, efectivamente hay un aprecio. Hay un aprecio. Pero que el weón también genera humo y como que de repente es difícil de masticar. Sí, es difícil de masticar. Lo cual es muy curioso, porque parte de la película también salió porque todos los actores se alinearon detrás de Zack Snyder. Sí, lo que pasa es que no veníamos venir la caída de Joss Whedon. Yo creo que nadie esperaba que Joss Whedon cayera en una desgracia y que fuese el hombre... Tan rápida, tan abrupta y rápida. Sí, y cómicamente tuvo que ver con la Liga de la Justicia y la pelea de Ray Fisher o Ray Parker. Con Ray Fisher y un tema con Patty Jenkins, porque hubo un problema con la historia de Wonder Woman que tuvieron que eliminar de Wonder Woman 1984, producto de una metida de mano de Joss Whedon. Ya, pero... incluye Gal Gadot. Porque Gal Gadot comentó que hubo un problema con una visión, con escenas de Joss Whedon que no le gustaron porque arruinaban cosas de la película también. Entonces no solo está Ray Fisher, también está metido de forma... por otro lado también Gal Gadot diciendo no, Joss Whedon dejó la cagada. Esa parte no me la acordaba. O sea, no sabía. Sí, salió comunicado cuando salió Wonder Woman 1984. Ya. Y todos los actores prestando los roperos gigantes que tienen. Sí, lo que pasa es que yo creo que nadie esperaba que el elenco de Buffy, que obviamente... El elenco casi completo de Buffy. Casi completo de Buffy le diera la espalda a Whedon. O sea... Yo había leído críticas a Whedon antes por su manejo con la era Ultron. Con Age of Ultron y cómo manejó el personaje de Scarlett Johansson, Black Widow. Pero y había algunos vientillos que como que hacían crítica de este pseudo feminismo, porque va por ahí también. Básicamente se transformó, de la nada teníamos al padre emperador. Sí, eso es súper curioso porque Joss Whedon, una de las cosas que hasta hace 2 años atrás se le atribuía
era ser como El padre emperador de los aliados. Ya, o sea, un poquito más, menos burlesco. El gran impulsor de personajes femeninos fuertes. Sí. Eso era un poco el punto. Entonces que de menos de un año ya se convirtió en un viejo cerdo, igual es heavy. O sea, es que no es que se haya convertido en un viejo cerdo. No, lo que se le criticaba era que su trato no se condecía con su... Ojo, la actriz que hacía a la hermana de Buffy. No, tenéis razón. Efectivamente dijeron que había una regla tácita en el elenco. Que ella no estuviese sola con Joss Whedon. Efectivamente. Ahí me acordé. Entonces... Y no hemos comentado ningún puto minuto de la película. Efectivamente, o sea, a ver, ¿cuál es el tema de todo esto? Es que hay tanta cosa meta dando vuelta que es imposible solamente hablar de la película como un hecho aislado. O sea, este debe ser como unos pocos casos que efectivamente fue un fandom efervescente que rescató una película que estaba un poco en el olvido. Dime otro caso. Podría ser Pacific Rim. El fandom también fue efervescente, también quiso apoyar. El fandom lo único que hizo fue acelerar la salida de una segunda película, pero nada más. No, aquí no estamos hablando de sacar una segunda película, estamos sacando de recuperar un corte que supuestamente no iba a existir, que era mucha plata que había que meter y que al final del día lo ocurrió. O sea, le metieron los 30 o creo que fueron más de 30 millones. No sé si fueron entre 30 y 70 millones que le metieron. Pero 30 a 70 millones es mucho para... No, yo sigue siendo una tonelada de plata extra para la película. O sea, cualquier película de acción de Hollywood con presupuesto medio son como 100 palos. Son 100 millones de dólares. Esto que simplemente son postproducción y algunas retomas, salió entre 30 y 70 millones de dólares. Entonces había mucha plata metida para algo que en principio y que hasta ahora no ha salido en cine. O sea, simplemente ha salido en IMAX. Ni siquiera en IMAX. No, o sea, en HBO Max. En HBO Max. A ver, oficialmente... en HBO Max, en Apple TV y en Google Play. Y algunos servicios de streaming bastante específicos, creo que en el Cinehoids, en la versión streaming, debería llegar pronto, etcétera, etcétera. Pero eso, o sea, efectivamente es todo un fenómeno que si uno lo mira de lejos, claro, puede ser bueno y malo dependiendo un poco cómo tú te pones del lado que... O sea, a ver, me explico. O sea, si tú eres un director que efectivamente no generas un producto artístico bueno, pero sí tenías una fanbase que te apaña todo... Podéis comenzar a pedir lo que sea. Efectivamente, puedes comenzar a pedir lo que sea. Y es un poquito el miedo que me da de Zack Snyder, en que, consciente que tiene esta fanbase, puede empezar a generar todo el humo posible para sacar las otras dos películas y un poco hacer como un reboot. Porque ya salió el hashtag Restore de Snyderverse. Ya, pero mira. Pero a ver, pero que al menos el Snyder... Espérate, es que extrapolemos, no sé, de Star Wars, que efectivamente es otro mundo en que actualmente hay un conflicto entre el fanbase y la producción. La única diferencia
que no hay alguien que tome decisiones o alguien importante que se alinee con ellos. Ahora, puede ocurrir, porque claro, ¿por qué resultó el Snyder Cut? Porque efectivamente es Snyder, que era el personaje. Es que yo no veo que pueda pasar algo similar con Star Wars. No sé, pero a ver. Claro, lo que pasa es que ese es mi punto, pero supongamos que puede generar el suficiente ruido para que vuelvan a meter a Gina Carano. Lo que pasa es que... A ver, es que mira, la comparación más cercana sería decir remake de Last Jedi y que J.J. Abrams refilme esa película. Eso sería lo más cercano. The Last Jedi de J.J. Abrams. Perdón, sí, po. No, o sea, yo creo que más que lo que pasa es que, claro, ahí tenía un problema, como no habéis visto la última, el tema es de Rise of Skywalker, no de Last Jedi. Yo creo que mira, es que tenía J.J. Abrams en la séptima, a Rian Johnson en la octava, J.J. Abrams en la novena. Yo creo que los problemas de la novena los podía arrastrar a la octava. Sí, pero yo creo Entonces yo estoy hablando de la situación en sí, más allá de las películas. Ya aún así sería catastrófico porque... Pero ese es mi punto. Pero es que no son fenómenos completamente distintos. Yo creo son que fenómenos distintos en ese sentido. es que no son comparables y no creo que pueda pasar. Porque no están las condiciones que ocurrieron para lo de Zack Snyder. Sí, pero igual, claro, lo de Zack Snyder marca presente. Bueno o malo, marca presente. Ahora, ¿por qué efectivamente tanto recelo con el tema de Zack Snyder? Claro, mi tema de Zack Snyder no es la película en sí, o esta macro saga dividida en capítulos, o micro saga, lo que sea. Es el tratamiento, yo creo que a un de los personajes importantes que después de haber visto las 4 horas, pese que ya hay millones de videos de gente quemando el corte de Whedon y todas esas cosas, y varios gente tonta efectivamente cuestionando un poco la intervención de Geoff Johns también en ese corte. Había algo del corte de Whedon que el corte Snyder no tiene, que se llama Liviandad. No, ni siquiera la liviandad. Yo podría haber omitido la liviandad así, quizá, a ver, No, ya sé lo que hay, pero dale. el cariño a uno de los personajes principales de la Liga de Justicia, entiéndase, Superman. Zack Snyder tiene... O sea, en principio pensé que era un odio específico a Superman, pero no es un odio específico a Superman. Zack Snyder tiene un problema con el concepto de el hombre Dios. Y este concepto, de hecho, esto no lo estoy diciendo ahora, marzo del 2021, lo dije en mi blog hace 4 años atrás, cuando Zack Snyder, a pito de nada, cambió el final de Watchmen. Y el final de Watchmen, como lo cambió Snyder, y le cambia un sentido completamente a todo, al visionado de Alan Moore y al mensaje que Alan Moore quería dar. Vamos a spoilear, sorry, si usted no ha visto Watchmen o no ha leído el cómic, No nos siga escuchando más. efectivamente, no nos siga escuchando o castíguese, porque el cómic es de 1985, la película ya tiene 10 años, incluso salió una serie que debió haber justificado lo suficiente para que alguien o viese la película o leyese el cómic. Y esto es importante de explicar porque ahí va a haber mi lazo con Snyder. El cómic de Watchmen, el final es que Osman Díaz
urde un plan para efectivamente crear una suerte de atentado terrorista, de tal manera que este atentado terrorista uniera a todo el planeta. El problema es que la unidad bajo una falsa... Efectivamente, bajo una falsa premisa, entonces el mensaje es que esa paz iba a ser efímera y que iba... Sí, pero no importa, porque efectivamente es un análisis posterior, pero el hecho es que para hacer este ardid, él trae un alien, o le inventa un alien que estalla. Un concepto alienígena que estalla, ¿sí? Sí, No es un alien, no es... De hecho, nunca se vio el monstruo. Lo que se sabe es que apareció una suerte de monstruo que estalla, porque efectivamente lo mencionan, y esto destruye como 3/4 partes de Nueva York o... De varias ciudades, de hecho, si lo transporta a varios lugares al mismo tiempo, ese es el tema. ¿En el cómic? En el cómic, sí, porque el punto es que aparece en varias partes. No me acordaba de eso, yo me acordaba que era solamente en Nueva York y que los otros países, al ver lo que ocurría en Nueva York, como que dijeron, oye, hay un enemigo externo. Yo estoy casi seguro de que ocurrió también en otros lados. Por eso, porque si ocurría solamente en Nueva York, no tenía motivación para unir a los otros países. Puede ser. En cambio, si era internacional, es que era un problema más allá del país. Ya, lo que pasa es que, claro, ahí está la diferencia. La diferencia de la película es que ocurrió solamente en Nueva York y no fue un alien, fue el Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan. Que tampoco fue el Doctor Manhattan, Doctor Manhattan estaba exiliado. El hecho es que la idea es que este hombre Dios, que era el Doctor Manhattan, ataca a la ciudad. O ese es el plan de Ozymandias en la película. Efectivamente, sí, el plan, porque, a ver... Doctor Manhattan... de hecho, cuando ocurrió el plan... Doctor Manhattan estaba ahí. Estaba presente. El punto es que... Ozymandias, para llevar a cabo su plan en la película, le tira la culpa al mundo de que fue el Doctor Manhattan que se descontroló. Efectivamente. Entonces, claro, la idea es que no hay que confiar en el hombre Dios. Y es súper importante porque Snyder define el concepto de... O sea, no lo define, pero lo hace ver que hay un Dios que cobra forma de hombre. Y en este caso, en Watchmen, lo hace ver en el Doctor Manhattan. Claro, la diferencia es que Alan Moore no profundiza en esa idea, porque su visión era otra. Su visión efectivamente que al final, claro, lo que buscaba Alan Moore es establecer que el orden o la armonía es efímera. Es efímera, y efectivamente lo que plantea es que al final ese orden y armonía se logró a través de una mentira, de un ardid, y que las personas que supuestamente están ahí para hacer la justicia o cumplir ciertos valores heroicos, se meten efectivamente en el... o sea, se corrompen al final, y la única persona que no se corrompió terminó muerta. En el caso de la versión de Snyder, si bien se mantiene esa idea de que los héroes efectivamente caen y apoyan el ardid, la idea es que el mundo ve como el hombre Dios los traiciona. Ahora, volviendo a Superman, ¿cuál es mi tema? Efectivamente, la versión de Snyder de Superman efectivamente es el del hombre Dios. Tanto así que en Man of Steel, una de las burlas que se le hace a la película es la exageración de la figura de Cristo, sí, del hombre Dios. La imaginería de Jesús como el segundo Cristo es sutil. O sea, sutil, llámese que la parte más sutil de todo esto es que crucificaste un puto camión. Sí. Crucificaste un camión. O Superman hablando en la iglesia. Ya, pero es que no solamente Superman hablando en la iglesia. El halo. ¿Ah? El halo, cuando está hablando, le llega justo un halo. Es que no solamente el tema del halo, la weá es tan chacha porque está el tiro de cámara y
donde supuestamente si yo me paro con la cámara, era un ventanal normal, cagón. Pero cuando Zack Snyder ponía a Superman de primer plano, ponía un vitrol de Dios atrás. Donde lógicamente no podía hacer. Sin mencionar esa parte que cuando están saliendo de la nave, cuando está rescatando a Luis, sale a la nave y hace la señal de la cruz. Entonces, claro, hay muchas referencias que es curioso porque nadie ha hablado del tema, que esa película tuvo efectivamente una campaña cristiana para hablar de los valores del cristianismo. Y siempre me ha quedado la duda de que quién metió a empresas cristianas en el tema o en la película. O sea, había un sitio que se llamaba Comprendiendo al Catolicismo o a la religión cristiana a través de Superman. Un sitio oficial, no un sitio estos chachas, no, oficial con muchas lucas de por medio. No sé si fue que Snyder tuvo que ceder o lo metió. Eso sí que nunca se va a saber. Eso nunca se va a saber. Ahora, es curioso porque el concepto de Superman original es que es un inmigrante que llega al mundo. Superman es de creadores judíos. Efectivamente, es el concepto de inmigrantes judíos que recién estaban llegando a Norteamérica después de la ascensión de Hitler en Alemania. Contexto histórico. Efectivamente, gente que está huyendo de un mal. Entonces, es curioso que efectivamente Snyder diera pie a que resignificaran el concepto de Superman a una suerte de Cristo. Y el tema es que ese concepto, igual ya de ahí está las semillas del concepto del Dios que falla. Porque ¿cuál es la escena más polémica de Man of Steel? El rompecuello. El rompecuello que rompe por no reason, que claro, por muchos años no le di, o sea, siempre la critiqué, siempre encontré que no tenía sentido. Pero ahora, haciendo este link, a ver, efectivamente, y haciendo el link con una frase que hace el Lex Luthor en Batman contra Superman, cuando le hace elegir a Superman, dice que eso no es Dios y es amor. Pero si es amor, algo así que... Ah, sí, que esa típica paradoja buena. No puede ser puro amor si es todopoderoso. Ahí está. Que entonces, de alguna manera, ese concepto... Mantiene vinculando a Superman como Dios. Como Dios. Ese concepto de que... del Dios bueno, o sea, si eres del Dios benigno. Del Dios benigno o el hombre benigno o lo que sea, lo ponen efectivamente en situaciones límites. Se derrumba. Entonces, claro, si bien no quedó bien explicado porque por las razones que sea, porque lo más probable es que en Man of Steel igual lo más probable es que igual lo tenían más atado que las otras dos películas. De hecho, Man of Steel es la única que no hay con extensiones más largas. Pero está esa idea que efectivamente yo creo que en su momento trató de meter, que lo metió mal y que quedó mal explicado, mal desarrollada, pero dentro del gran... de la gran visión cuadra. De la gran visión cuadra, efectivamente. Ahora, todo esto es producto del final de la película. Yo creo que tenemos que hablar de otras cosas también antes de centrarnos en eso. Sí, pero el hecho es que efectivamente... hay un tema con que Zack Snyder odia el concepto de superhombre, quizás. Del superhombre o del hombre o de un ser tan poderoso que necesariamente tiene que ser... que necesariamente tiene que llegar a un punto que se corrompe. Sí, o sea, él desconfía de que alguien tan poderoso tiene que ser infinitamente bueno. Ese es su drama, ese es su traba. Entonces, ese es como mi gran tema, haciendo la comparación del Whedon Cut con el Snyder Cut. Ahora, Whedon no fue el único que reescribió la película, hay muchos otros personajes, entre ellos Geoff Johns, gente que conoce a los personajes, eso es importante. Sí, hay DC Comics no mandó al asistente del Junior que le lleva el lápiz a los dibujantes. Sí.
Ahí puso a gente que está a cargo de los personajes de su historia. Ahora, porque yo hago hincapié, porque efectivamente hay muchos que sacan a colación como esas escenas medias chistosas, que muchos dicen que fue idea de Geoff Jones, que para bien o para mal le da cierta sensación de cómic al corte de Whedon. Ahora, yo puedo estar de acuerdo que efectivamente en cierto sentido Geoff Jones quizás no maneja tanto el código del cine y quizás sus conversiones no quedan del todo bien, pero sí que no conoce los personajes como lo leí de Gabriel Labraña. No, porque se ponga serio ese personaje. O sea, decir que Geoff Jones, la gran crítica que le he leído de muchos conocedores de cómics es que no maneja bien a Wonder Woman. Esa es como la gran crítica que le he leído. Sí, no, es que no, pero, no estamos hablando del concepto de cómics. No, pero ya, dale. Pero de ahí a decir que no conozca los personajes de DC Comics Geoff Jones, no, pónganse serios, po weón. O sea, no me podéis decir que una de las mentes detrás de 52 que es una oda a personajes personajes segunda clase, B, whatever. Y después con, ¿cómo es que se llama? Darkest Night Brightest Day, que agarró elementos de los 60, de una historia de los 60 para agarrar gran arco argumental que alteró... Sí, lo que pasa es que el punto no es ese. O sea, lo que pasa es que el punto o la crítica que se le puede hacer a Geoff Jones es que él falla un poco en hacer la conversión, pero eso es otro tema. Yo entiendo que, a ver, es que yo estoy criticando lo que dijo el personaje que tú me dijiste que Geoff Jones no conocía a los personajes, no al hecho de que sus conversiones fallan, porque Green Lantern. Sí, no, el punto es que el punto es, se me fue la idea. ¿En qué estaba hablando antes de...? La visión de Geoff Jones. Ah, ya. Efectivamente. De la película. Efectivamente, el visionado de Snyder, claro, efectivamente busca eso, busca una suerte de ciertos matices. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí empieza a ocurrir cosas bien curiosas. Claro, la pregunta que siempre se hace es ¿qué tan cercenada estaba la visión de Whedon con la visión actual de Snyder? Muchos, claro, de lo que dicen, había muchos cambios, aunque no tantos como yo pensé que había. Ahora, yo leí de un weón que trabajó como asistente de producción en la primera fase de Snyder. ¿Ya? Y él dice que el visionado original de Snyder era un poco parecido al de Whedon. Y se nota, y se nota. Sí, lo que pasa es que Lo que pasa es que Whedon, a ver, yo creo que lo que yo noté es que Zack Snyder no trató de hacer pelear a la Liga de la Justicia. Lo que sí hizo Whedon. Y esa es una diferencia súper notable, que a mí me gustó muchísimo. Yo creo que es el gran mérito dentro de la película, yo creo que ese es el gran mérito a nivel de trama. sí, Porque... pero también yo me hubiese gustado que hubiese más cuestionamiento a resucitar a Superman, así. Porque como claro, efectivamente las discusiones que se hacen al respecto de resucitar a Superman y que efectivamente resucitar a un muerto no era llegar y vamos a resucitar a Superman, oye, Superman volviste a la idea, vamos, ayúdame. Yo creo que faltó eso, pero yo creo que eso calvía mucho más en la visión que mostró Zack Snyder de la Liga de la Justicia que de lo que mostró Joss Whedon. Yo creo que me sentí mucho más familiarizado con la idea de la Liga de Justicia que mostró Zack Snyder que de lo que lo mostró Joss Whedon. Claro. Porque Joss Whedon yo creo que quería repetir las nociones de los Avengers. Ahora que lo pensé, sí, claro, efectivamente los Avengers efectivamente se forman como por diferencia y
armar un grupo. Aquí, claro, Joss Whedon, si bien había diferencias, o sea, la versión de Snyder, ellos sabían que tenían que arreglar las cosas, si no iba a quedar la cagada, y de alguna manera todos se dieron cuenta que para pelear con Steppenwolf había que resucitar a Superman. Cada uno tenía su aprensión al respecto, pero era un tema. Pero era mucho más. Y se unieron de forma mucho más orgánica. Yo sentí como que fueron. No lo sentí como yo subí, que entre medio de la pelea en la ciudad de Moscú tenía ahí unas escenas que no tenían pies ni cabeza. Me acuerdo de una escena de Flash con un auto. Bueno, esa es la escena que la Braña le critica a Geoff Whedon. Perdón, a Geoff Johns. Que claro, efectivamente era un poco para... a ver, lo que pasa es que Barry Allen, tanto en esta versión como en la versión de Whedon, era el alivio humorístico de la película. Y yo creo que igual me hubiera gustado que hubiesen dejado ciertas otras partes de Whedon que no dañaba al visionado de Snyder y de alguna manera como que lo hacía más ameno. Más ameno. Ahora, sobre la estética de la película en sí. Claro, la paleta de Snyder está clara. Esos azules metálicos, esos amarillos medio secos. La ausencia de colores brillantes. La ausencia de colores vivos. Y la ausencia del sol. Sí, me llamó mucho, o sea, desde Batman Returns que no he visto un director que se esmere tanto en no mostrar el sol. La única parte que aparece el sol es cuando Superman está en el cielo. Ahora, interesante el hecho es que es un sol oscuro porque claro, Superman está con el traje negro, que tampoco tiene una razón de ser, porque en la escena que está Superman caminando, que quedó como un extra que no agregaron de la versión de Whedon, estaba el clásico traje el azul con la capa roja. Con la capa roja. El hecho es que, claro, pasa al lado y elige el negro. ¿Por qué? Porque nada. Y en ese sentido, claro, ahí está una de las críticas que se le puede hacer a Snyder de repente. Claro, cae un poco en el fanservice, por fanservice. O sea... Porque el traje negro tiene sentido para el fan del cómic solamente si leyó Muerte y Regreso a Superman. Es que ni siquiera porque en el cómic tenía sentido porque ese era un traje funerario. No, lo sé, pero el punto es que es para el fan porque quería ver a Superman con el traje negro, ese es mi punto. Yo no estoy diciendo que en el cómic no haya tenido sentido, yo estoy diciendo que sí, evocó la imagen porque venía del cómic. Entonces, claro, de repente esos fanservice que de repente, chucha, ¿para qué lo ponís? ¿Cuál es el sentido? Bueno, por algo fanservice. Sí, por algo fanservice. Pero, nuevamente, resalta mi punto. Como que el no aprecio a la figura de Superman. Porque aparte de eso, los diálogos de la versión de Whedon en las partes de Superman eran mucho más ricos que. Sí. Que la wea de Snyder. O sea, cuando Superman llegaba. En la versión de Whedon y peleaba con Steppenwolf, tenía un diálogo que decía efectivamente, claro, a mí también me gusta la violencia, o sea, decía, también me gusta la violencia, pero en realidad me gusta la verdad y la justicia. Era más invocativo a la esencia de Superman. Mientras que aquí llega y dice, no me impresionas. Y wow. Los diálogos que tuvo con Luis cuando resucita eran... efectivamente casi frases. robótico. Eran frases. Esa, ni siquiera idea. Mientras que en la parte de Whedon, cuando su hermana hablaba del estar muerto, de desarrollar ideas, aquí no. Lo que efectivamente resalta mi idea de que, claro, Es que a Zack Snyder no le gusta escribir Superman.
no le gusta escribir Superman pese a que dice que lo quieren, ¿no? Entonces, Ahora, la otra gran diferencia es el tratamiento a Cyborg. sí, yo creo que, a ver, efectivamente la gracia que tiene la versión de Zack Snyder por las 4 horas, pues se pudo explayar la idea y eso lo encontré bueno. O sea, el cyborg de la versión de Zack Snyder es mucho más rico que el cyborg de la versión de Whedon, que efectivamente está totalmente cortado. También la versión de Aquaman, incluso la versión de Diana, que claro, aquí hay puede ser Pero es que, a ver, lo que pasa es que Diana es la que menos cambió, creo yo. sí, no, porque de alguna manera un poco, y quizás claro, tengo que ver Wonder Woman 1984 para hacer el cruce, porque en la versión de Whedon había como un desarrollo más entre la relación entre Bruce Wayne y Diana. Ahora, Claro. me da, Y me da la sensación que es el detalle que no les gustó. es que ahí no tampoco tiene mucho sentido porque, a ver, Justice League ocurre 20 años después Sí. de Wonder Woman. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que me da la sensación de que encara, cuando Bruce encara a Diana y Le menciona a Steve Trevor. a Trevor, que hay un rollo en Wonder Woman 1984 que parece que eso, ese diálogo, En 1980 haría que un elemento en 1984 no tenga pies ni cabeza. sí, Que eso es lo que yo decía al comienzo. entonces, claro, yo no he visto 1984. Ahora, teniendo ese dato, va a ser interesante cuando la vea, que la tengo, no, claro, de forma ilegal. Whatever. La compraré. También vamos a hacer la aclaración, si no, porque también hay una campaña. Hay una campaña de puritanismo horrenda de los Así fans como- de Zack Snyder de que original o nada. Cuando muchos de los fans de Zack Snyder descargan todo por la vida. Claro, no voy a llegar a ese grado de decir que efectivamente los fans de Zack Snyder son hipócritas. No puedo dar fe a eso. Pero el punto es que, claro, en este momento, claro, la situación económica nos da para pagar 7 lucas para ver la película. O sea, No la da. película en la casa. Yo pagaría 7 lucas por ir a ver la película en IMAX, sí. La pagaría. Pero 7 lucas en la casa. Y eso que efectivamente, esos 7 lucas, si es que compran la versión de Google Play, que es la que se puede conseguir. En Apple TV creo que no sé cómo funciona Apple TV, pero bueno, aparte tenés, lo que pasa es que si tenías Apple TV tenéis un Apple y tenéis mejor situación económica, digamos la verdad. Partamos de esa Partamos de premisa. eso, porque la otra, creo que la otra parte de ver la película es por HBO Max, pero el tema es que tenéis que pagar el mes completo y son como $15. Ya, sí, bajamos la película, sí, somos niños malos y todas esas cosas. Yo la voy a comprar cuando salga en Blu-ray. Entonces, el tema del visionado, puta, se me fue la idea de nuevo. Yo había mencionado a Ray Fisher y estábamos mencionando el tema de Diana. Ya, efectivamente, el visionado de la película hace que desarrollen los personajes. Efectivamente, todo el cuento de Diana con su tema de que no ha vuelto a Themyscira, porque en Wonder Woman 1984 tampoco ha vuelto a Themyscira. Entonces también me tinca que eso va a dar pie a la tercera Wonder Woman, que de alguna manera El regreso. el regreso. Ahora no sabemos, Esto es especulación pura acá. porque de partida habrá que esperar un buen rato porque Gal Gadot nuevamente está embarazada. Entonces ya hay que esperar por lo menos 1 año o 2 años más para que se hable de la producción. Por los temas mismos de Wonder Woman quieren sacar a Patty Jenkins, pero Gal Gadot no quiere trabajar sin Patty Jenkins, entonces claro, ahí también está un veremos. Claro, si bien Flash
no hay cosas tan nuevas en el tema de Flash. Quizás las pocas escenas fueron entretenidas, pero igual... A ver, igual fue no... Igual sentí que metieron el concepto de Speed Force así a la mala con calzador. Sí, yo creo que... a ver, lo que pasa es que... Funciona demasiado Deus Ex Machina. en ese sentido puede ser. Claro, lo que pasa es que hay con muchas cosas simbólicas en el Speed Force, que cuando Flash tuvo que resolver el tema de que no llegó, entre comillas, a tiempo para generar el chispazo para que Cyborg se conectase con la caja madre, en ese sentido quizás fue más pertinente lo que hizo Whedon en el hecho que solamente menciona una vez el Speed Force y después las otras partes solamente dice que corre rápido, porque obviamente vamos a hacer spoiler en la versión de Whedon cuando van a resucitar a Superman. Ocurre toda una serie de imaginería, principalmente la caja madre le advierte a Cyborg que si resucita Superman puede quedar la cagada. No, ni siquiera en la caja madre. En la caja madre. En la caja madre. No, en la nave. En la nave. Es que en la nave que está en contacto con la caja madre. Y Flash explica que cuando va a generar como esa chispa, tiene que correr tan rápido que como que la Speed Force empieza a manifestar y como que empieza a distorsionar la realidad. Él dice, por lo menos lo que él dice, que cuando comienza a correr y comienza a llegar a la velocidad de la luz, comienzan a pasar cosas raras en el Snyder Cut. Ahora, vamos a ponernos nerds un poco. No me acuerdo que quizás... A ver, también hay un poco de distorsión porque parte de mi lore de Flash lo he sacado un poco de la serie de televisión, porque la serie de televisión, claro, el Speed Force no necesita tanta velocidad, necesita a lo menos 2.5 Mach. No, la Speed Force de verdad necesita velocidad lumínica. Porque me acuerdo que en el cómic en los cómics post Crisis en Tierra Infinita, Wally corría 1 o 2 Mach. Sí, porque él decía que él tenía un límite. Pero no era un límite provocado por la Speed Force. No, él era su límite físico. Sí, ese es mi punto. O sea, no es porque el lore llamémosle el lore del Speed Force no era un límite de Mach. Siempre era casi lumínico. Ahora, claro, lo que pasa es que y esto la película no lo habla, pero claro, la Speed Force también es como un ente omnisciente. Entonces también como que hay algo flotando ahí que ya puede ser que esa parte quedó coja, que quizás no, claro, esas alegorías visuales que Snyder le metió más bien para, llamemos así, onanismo visual más que otra cosa, genera un poco de ruido. Pero cuento aparte, sí. Lo que pasa es que todo el tiempo que se le dio, esta es una película de 4 horas. La original dura... 2. El corte de Whedon dura hora 59. Entonces, tiene mucho más explayarte. Y nuevamente aquí vuelvo a mi idea de la incapacidad de Snyder de un poco tratar de generar un buen producto con menos tiempo. Y aquí yo hago el ejemplo del Señor de los Anillos. Efectivamente, claro, Jackson decía que su visionado original era las cortes extendidas de 4 horas cada película, pero él entendía que no había cine que te aguantase 4 horas y media sentado. Entonces, claro, lo hizo en 3 horas y lo hizo bien. Ese es mi punto. Snyder por alguna razón no es capaz de hacerlo. Tiene que efectivamente hacer estas versiones largas que para el formato de cine no sirve. No sé si nos sirva. Lo que pasa es que hay un tema de ritmo, porque lo estaba pensando en Endgame, que es una película larga.
Pero de alguna manera el ritmo tiene como, por así decirlo, un ritmo de cine. Acá el ritmo es súper raro. De hecho, le leí como una crítica de Francisco Ortega que dice, claro, que el riesgo que tomó Snyder es agarrar una película de ritmo de los 30, de un ritmo súper lento, para tratar de explicar su concepto, que él dice que, bueno, es una película más bien religiosa. Sí, porque habla del apocalipsis, habla de estos vitrales siempre como vitrales del fin del mundo. Entonces, sí, efectivamente hay mucha imaginería que nuevamente es parte del tema de Snyder, de la religiosidad del superhéroe. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, aparte no es el punto porque efectivamente hay harta divagación, pero ¿qué decir algo? Sí, para lo denso que puede ser Zack Snyder, ¿Sí? este Bruce Wayne es casi lumílico. Lo que pasa es que, a ver, ahí está el punto. Este asistente de producción, en rigor, describió que el concepto original del Justice League de Snyder era Bruce Wayne busca amigos. Que de alguna manera es algo así. Claro, efectivamente, y ahí también hay una cosa del corte de Whedon. El corte de Whedon igual como que le da cierto énfasis en como que la necesidad de redención de Batman con lo que le hizo a Superman. Sí, Aquí como que queda la nebulosa y, a ver, y efectivamente... Lo que pasa es que discrepo en esa visión. Yo creo que lo que pasa es que lo que hace Whedon es como lleva el extremo a Batman en el sentido de que como tiene que redimirse, tiene que hacer todo un plan, porque en la versión de Whedon no les decía al resto de la Liga de Justicia que su plan era revivirlo. Cuando los reúne les dice no, porque los vamos a revivir. Y ahí comienzan los conflictos. Pero es que lo que pasa es que y después cuando están en la pelea, Batman le dice a Alfred, trae el arma secreta ahora ya. Sí, pero ojo, que el Bruce no tenía idea de cómo iba a revivir a Superman hasta que tienen la caja madre y Víctor le explica cómo funciona y qué es lo que hace. Entonces ahí se le ocurre, porque ahí está, esa escena la hicieron, porque toda esa escena en la versión de Whedon, Bruce se da cuenta que, si la caja madre puede hacer eso, podemos nosotros hacer eso mismo. Y él empieza a elaborar la idea de resucitar a Superman ahí mismo, y ahí empieza el conflicto. Mientras que en la parte de Snyder, efectivamente, realmente a través de alegorías, se da a entender que la caja madre puede revivir a los muertos. Y cuando Víctor hace esa exposición, todos como que se quedan callados y como que todos piensan lo mismo. Entonces nosotros podemos... Sí. Entonces... Pero mi punto es que la versión de Whedon como que Batman de repente fluctúa mucho entre necesito amigos y necesito controlarlo a todos. Sí, lo que pasa es que en la versión de Whedon, claro, la fluctuación de necesito amigos no pasa porque en la versión de Whedon hay dos ejes. Claro, el necesito de amigos también es necesito tener una relación humana más normal, y ahí está el tema de Diana, porque el conflicto principal en la versión de Whedon es Bruce con Diana con respecto a cómo se hacen las cosas. Sí. Y ahí está, bueno, la escena del empujón y que Bruce efectivamente trata como de empujar a Diana hasta los límites. Entonces, claro, hay toda una dinámica que en esta película solamente como que se resumen cuando los dos se tocan la mano en el mouse. Sí. Que ahí como dicen, hay onda. Pero eso después no hay nada más. Porque después, no sé, porque el interés va para otro lado. para el interés va al otro lado, efectivamente es como que ya vamos a reunir este grupo para luchar contra el mal. Pero
lo que pasa es que la idea también queda media fluctuosa, no está bien, bien expuesta en el sentido. Claro, la versión de Whedon, si bien es más simplista, como que ya necesito resucitar a Superman porque Superman era el mejor de todos. Hay como un es que nuevamente el foco de la versión de Whedon es más Superman. Y la importancia de Superman. Aquí, no sé, que la manera que aparece, de hecho, en la versión de Whedon, cuando empieza la intro, es toda la intro de lo que es el mundo sin Superman. Bueno, está la nefasta escena al principio que sale Superman con los bigotes. Con la mejor edición de bigotes de la existencia. Con el bigote borrado y toda esa weá. Que en la versión de Snyder no existe. De hecho, en la versión de Snyder empieza el tiro. ¿Cómo empieza la versión de Snyder? Recreando la muerte de Superman. No el luto, no, la muerte. Hay que ir la muerte cuando Superman muere ahí. Y después, acto seguido, empieza Batman a buscar al resto. O sea, no hay una no se muestra un luto por Superman en el mundo. Efectivamente, a Snyder le importa un pico. Entonces, claro, efectivamente, y esa escena es como muy ridícula. La muerte final de Superman cuando pega el alarido de la muerte. Esa weá fue terrible. Porque aquí ya vamos a empezar a hablar de las cosas que no nos gustaron de la película. De partida, bueno, el tema de tratamiento de Superman, que ya lo he dejado más que claro. El tema de la intro, que la intro efectivamente cuando Superman muere y pega el alarido, creo que el tema del alarido duró como 3 minutos. Porque fue un alarido que se extendió a lo largo del espacio-tiempo y que todo el mundo lo sintió. Fue muy absurdo. Sí, lo que pasa es que esa es como una idea para dejar entrever que producto de la muerte de Superman, una de las cajas madres se activó para avisar que efectivamente no había protectores de las cajas madres. O sea, no había protector de la Tierra. Sí. Porque las cajas madres no se protegen, las cajas madres están ahí. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, claro, más bien un tema de ritmos, que más que no nos guste es el... que ya lo hablamos al principio, el enfoque de si esto es una película, una miniserie, que claro, hay un tema de gusto, que yo creo que si a mí me hablan de que esto es una miniserie, independiente de lo que hablamos al principio, de que a Snyder le gusta el formato cómic, está bien, pero claro, no voy a venderme esto como una película, esto es una miniserie que tiene capítulos, y que yo creo que el ritmo se siente más claro, decir, esto es un capítulo, no que esto es un capítulo dentro de una película. Es una cosa rara, que es una cosa técnica, pero igual es importante hablarla. Tercero, la música. Yo creo que la música es como el hoyo. O sea, a ver, no es que la música sea como el hoyo. O sea, lo que pasa es que en ciertos momentos la musicalización no pega ni junta. Hay ciertos momentos ponen canciones alegres, de repente canciones tristes. Nunca fueron alegres, todos fueron tristes. Lo que pasa es que era triste elevado a grado sumo. O sea, a ver, en la versión de Whedon, cuando empezaba en los créditos iniciales de la película, utilizaban una canción de Leonard Cohen que se llama Everybody Knows, efectivamente, que hace ver de que efectivamente las cosas están en contra de uno. La situación del mundo sin Superman, con una posible invasión a cuestas. En la versión de Snyder habla efectivamente que los dioses han muerto. O sea, obviamente es esa fijación de Snyder, o sea, la canción ahí. Pero es que las canciones también que escogieron muy malas. Sí, y supuestamente que, claro, a ver, solamente estamos hablando de las canciones. La musicalización, no sé si era tan importante haber cambiado a Danny Elfman por el personaje. Era Yankee XL, que claro, no salía con su nombre artístico, sino salía como su nombre de pila.
Si la única explicación que tiene eso es que, claro, Danny Elfman lo eligió Whedon, mientras que Yankee XL era el músico original de Snyder. Claro, tenía sus cosas buenas. Yankee XL efectivamente rescató las tonadas de Zimmer, que efectivamente él tuvo cierta participación. Pero hay unas cosas medias curiosas con el tema de Wonder Woman. Si bien está efectivamente... Me gusta más la melodía original de Yankee XL para Wonder Woman. No hay cómo arreglarlo. Si no, es que la melodía original está bien. Sí. Lo que pasa es que el weón le agregó con un grito de Banshee. Que el problema es que alguien, y ahí me cagó todo, alguien comparó ese grito de Banshee, porque cada vez que aparecía Wonder Woman, aparecía el grito de Banshee y después el tema. El tema existe, está, el tananana, que ese es el tema moderno de Wonder Woman. El problema es que Yankee XL le agregó un grito de Banshee. Claro, un grito de Banshee medio N y toda esa weá. El problema es que alguien en internet se dio cuenta también de eso, que cada vez que entraba Wonder Woman, antes del tema como tal estaba este grito de Banshee, y alguien puso el meme del vaquero gritando. Del vaquero gritando y cada vez que aparece eso yo me cagaba de la risa, entonces no podía evitar eso. Claro, el tema de la musicalización sí, efectivamente era las una cosa. canciones, puta, yo decía, ¿por qué? Por ejemplo, en una parte había una tonada súper rockera, metalera, y eran los 4 hueones caminando. Sí, era una... Como que vamos a meterle agresión y fuerza a esta weá, y eran 4 hueones caminando. En la parte cuando, creo que al principio, cuando... No, fue después. Pero no, espérate. Al principio cuando iban a Star Labs. Sí, como que sí, vamos a Star Labs, vamos a meter un muerto. Nada más, porque ahí no ocurre ninguna escena de acción hasta después. esa escena también la encontré muy absurda. Entonces... Ya. A ver, Espera. La sangre gratuita. sí, la sangre gratuita. Efectivamente... Porque esta weá es una weá madura, hay que hacer que la gente sangre porque reasons. sí, no, a ver, no estamos diciendo que no nos guste la violencia, pero efectivamente... Pero es que de repente no tenía sentido los chorros de sangre. Como que... a ver, la escena original de Diana rescatando a la gente del ataque terrorista. del ataque terrorista existe. La diferencia es que aquí es la misma secuencia pero con sangre. Y hay una parte que pega el disparado y el chorro de sangre salta a la cámara. Hay otra parte que hay un hueón muerto porque Rizos, claro, que se había suicidado. No sé si se suicidó o Diana lo tiró. El hecho es que, claro, hay un hueón en el piso con un charco de sangre debajo de su cabeza gratis. En el corte de Whedon, los parademonios sangraban verde. Acá, todos los parademonios sangran rojo. ¿En qué momento está la convicción de que los extraterrestres... Los parademons, que son seres alienígenas de infinitos otros planetas, te sangran en rojo humano? A lo mejor algunos parademons serán humanos de raza suficientemente parecida a la humana, te lo doy. Pero no todos. Ahora, no sé... Chucha. Creo que la versión de Whedon muestra esa parte que agarran a un humano y lo convierten en un parademonio. Sí, lo muestra. Ah, ya, porque en la versión de Snyder o sea, lo hablan, pero no lo muestran. Yo creo que, a ver, está bien que Snyder efectivamente respetase su visionado al hecho de utilizar 0 escenas de Whedon, pero yo creo que pudiste haber sido menos mezquino. O sea, ya tenéis 4 horas de metraje, agregar esa pequeña escena no le hacía daño a nadie. Le hacía daño porque ya no podía hacer el corte de Zack Snyder. Pero el corte de Whedon igual tiene escenas de Snyder, entonces... Pero en fin, yo creo que sí, efectivamente el ser como tan
apegado a mi visión, que no nada de Whedon tiene que ser. Sí, efectivamente había unas partes, claro, agradezcamos que todas las partes de Superman sin Superman CGI se fueron, pese a que había un par de escenas que yo creo que están mejor resueltas que Snyder. Ahora, antes de hablar lo que principalmente no me gusta, hay que hablar de lo bueno, de lo muy bueno, que es Darkseid. Yo creo que si existe... Necesitábamos ver Darkseid. Si Fue exi- maravilloso. si existe... Y no solo eso. Pero es que deja terminar la idea. Si existe la razón de por qué existe el Snyder Cut, es Darkseid. Y la explicación de por qué ocurre todo. Efectivamente, en la versión de Whedon, como quedó tan cercenada, como que la explicación es tonta y como que queda rara. Como que queda rara, queda muy forzada, queda como, oh, yo soy malo, busco la caja. En cambio acá, viste a Darkseid, fin. Ya, pero... O sea, y no solo eso, introdujiste personajes de Apocalypse como The Sad y Granny Goodness. Mostraste a... Sí, pero es que, a ver, no te vayas tanto por la cosa media nerd. ¿Cuál es el punto? Efectivamente, hay un desarrollo de una idea. Darkseid efectivamente va a conquistar mundos, lo desafiaron. La versión de Snyder, el que pierde con los dioses es Darkseid, No Steppenwolf. no Steppenwolf. Lo que sí, aquí hay como una suerte de hoyo, porque cuando Darkseid llega y le pega un martillazo a la Tierra, genera efectivamente la alquimia de la ecuación antivida. Pero él no cachaba. Y Steppenwolf lo cacha. Entonces ahí yo creo que por un tema de la estilística de Snyder, ahí como que se cayó. Sí. Porque efectivamente pega ese martillazo, se genera como ese mentagrama. Se genera esa como... Generalmente en la alquimia, cada vez que cuando tú tratas de generar un elemento, de crear algo, Crea un círculo... un círculo mágico, un círculo pentagrámico, un círculo de alquimia, Sí. para invocar algo. Claro, Darkseid le pega ese martillazo, genera ese círculo de alquimia que supuestamente es la ecuación Es la ecuación de la antivida. de la antivida, que efectivamente es lo que está buscando por todo el universo. Entonces, claro, ahí quedó cojo. Yo creo que ahí se pilló solo Snyder en ese asunto, porque yo creo que no tuvo que haberle generado esa escena ahí. Esa escena no, yo creo que esa escena... Es que esa escena no me gustó porque... Esa escena mostró a Darkseid como un buen bravucón más. Ya, lo que pasa es que hay que Cuando para mí... pero es que tiene Porque un lo que pasa es que tenía Steppenwolf que hace ese rol. Sí, pero lo que pasa es que hay que entender que en esa escena, claro, no lo explican, pero efectivamente creo que da a entender que Darkseid todavía no ha llegado al poder. Creo que era como... porque incluso su traje no era el traje del emperador, era como un traje efectivamente como de guerrero. Porque está con, por así decirlo, con calzoncillos, está sin su armadura. Entonces, de hecho no usaba los rayos Omega. ¿ah? De hecho nunca usó los rayos Omega. Efectivamente yo creo que era antes de... Antes de que se transformara en... era un nuevo dios. Yo creo que en ese sentido, claro, era una suerte general, algo así. Yo creo que ocupaba, cuando llegó Darkseid en la primera pelea, estaba ocupando el papel de Steppenwolf. Porque era lo mismo. Si el único cambio que en vez de ser Darkseid era Steppenwolf. Ya. Y yo creo que efectivamente, porque claro, Darkseid es el ser más poderoso de todo el universo. Chucha, se lo echaron al final a la larga, se lo echó dioses antiguos. Supuestamente los nuevos dioses son más poderosos que los dioses antiguos. Entonces yo creo que ahí hay algo que tampoco que tan explícito. Efectivamente Darkseid pierde. Se da a entender que efectivamente no estaba en su estatus de nuevo dios. Porque generalmente él estaba con estas brujas las que controlaban las cajas madres y no estaba ni Ni Deza Desad ni Granny Goodness. la buena Abuela Bondad. la abuela bondad. Entonces, sí, ahí hay un punto. Ahora, efectivamente mencionado que está Darkseid. ¿Cuál es el punto? Y esto sí está en los cómics, efectivamente
uno de los mundos posibles es que Superman se alíe con Darkseid. Entonces, cuando el primer paso es que cuando Víctor trata de activar la caja madre para resucitar a Superman, la nave dice que si ocurre eso, puede ocurrir el siguiente futuro. Y el futuro efectivamente que muestran a Lois muerta. A Arthur muerto y a Diana muerta. Pero primero es que... No, que primero muestran a Diana, después a Arthur, y al final muestran a Lois muerta. Sí, lo que pasa es que eso yo creo que es un tema de... más bien onírico, porque no implica que ese es el orden, porque... Claro. Porque, claro, de lo que se ve al final, en el epílogo, el hecho es que, claro, Superman queda con el cadáver de Lois, Y se vuelve loco. Se vuelve loco y está justo al lado de Darkseid. O sea, Darkseid como que lo consuela. El contexto no se entiende, pero claro, porque efectivamente... El punto final básicamente que Darkseid logra controlar a Superman. Efectivamente, y se convierte en una suerte de lugarteniente de Superman. Y ahí... De Darkseid, perdón. Y Superman se transforma en un lugarteniente de Darkseid. Y efectivamente ahí se completa la conquista de Darkseid a la Tierra. Ahora, y con eso se explica la visión que tiene Bruce en Superman vs. Batman. Ahora, claro, la visión de Bruce en Superman vs. Batman igual como que hacía ver que Superman era suerte de un tirano en el mundo, porque había soldados medio neonazis con el logotipo de Superman. Mientras que aquí con que se desarrolla más y efectivamente Superman se convierte en el matón. Porque al final de la película Batman tiene como otra premonición y que explican que ya las fuerzas de Darkseid llegan, porque pese a que derrotan a Steppenwolf, en eso no ha cambiado. La única diferencia es que aquí es mucho más violento como lo derrotan. Darkseid dice ya... Me cabrié de hacer las formas de las formas modernas, hagámosla de la forma antigua. La antigüita. Y la antigüita significa ya vamos a buscar, traigamos una tropa y conquistemos. Básicamente, lo que da a entender es que quería usar la caja madre para tener un portal para viajar directamente. Cuando le arruinaron el plan dijo, al demonio, vamos a viajar en bus. Sí, algo así. Lo que pasa es que ahora con la caja madre efectivamente generaban portales. Sí, pero portales, pero automáticamente convertían en planeta una suerte de apocalipsis. Sí. Que esa es como la gracia de las cajas madres, que generan como terraforman. O geoforma. Entonces, claro, Darkseid ya, puta, me cortaron la puerta y lo haré en mi mano. Entonces, claro, Bruce Wayne vuelve a tener otra pesadilla que está con con lo que queda de la Liga de la Justicia. Hicieron ese retcon que, claro, en Batman vs. Superman original aparecía Flash con bigote por un tema de más bien de itinerario de Ezra Miller que no podía afectarse. Entonces nunca quedó claro por qué está con bigote. Aquí llamemos así un retcon no sé si retcon, pero a ver, lo que pasa es que sea la retcon para arreglar la continuidad. Efectivamente en el futuro Barry está con bigote, está con el traje más moderno que apareció en Batman Superman y claro, están con los sobrevivientes de la invasión. Efectivamente todos odian a Superman, porque hay que odiar a Superman, porque ahí dice que el Superman mató a Aquaman. Sí, en esa escena dicen que Superman fue el que mató a Aquaman. Ahora también se da a entender que la muerte de Lois Lane es responsabilidad de Batman. De Batman. Ahora, claro, la única diferencia es que, claro, efectivamente hay un tema de responsabilidad, pero claro, aquí está la parte, llamémoslo así, esperanzadora. Claro, Flash cuando retrocede en el tiempo. Ahora, el ejercicio de retroceder en el tiempo lo encontré bueno porque no es que haga esos saltos como se entiende.
él hace como la escena clásica de Superman de Donner, Donner. que devuelve el giro a la Tierra. Claro, él retrocede el tiempo de tal manera que antes de que explote, Reconstruye todo lo... reconstruye como los últimos 10 segundos y ahí puede conectarse con Cyborg para Para desarmar a caja madre. la caja madre. Entonces, claro, lo que dice Flash y después lo que le dice el padre de Víctor a Cyborg es que claro, El futuro no está escrito. el futuro no está escrito, muy a lo Terminator. Ahora lo chistoso, para que los que no sepan, el padre de Víctor, Silas Stone, es el creador de Skynet en Terminator 2, es el mismo negro. Entonces es muy curioso que haga esa frase que efectivamente Que el que creó Skynet y por lo tanto que creó el viaje en el tiempo en Terminator sea el que diga que el futuro no está escrito. sí, esas cosas bien interesantes. Y claro, por lo menos esa es la, llamamos así, claro, yo podría entender, ya, puede ser que efectivamente hay un futuro claro. Lo que pasa es que Zack Snyder, para tratar de avivar la canasta y mover a sus séquitos, dijo que, claro, su visionado de la Liga de la Justicia 2, efectivamente que Superman iba a tener un futuro oscuro. Ahora, dice que había una tercera Liga de la Justicia que iba a ser una película en esencia de Superman, pero lo curioso es que no iba a ser con Superman como tal, sino iba a ser con Jonathan. ¿Quién es Jonathan? Jonathan Kent, el hijo de Superman, que ya es canon y que en la película... En la película lo dejan entrever. Sí, no sé si lo dejan... O sea, claro, no lo dejan explícito. No lo dejan explícito, pero lo dejan entrever. Hay dos escenas claves. La escena clave número 1 es cuando Luis saca su credencial de reportera y al lado hay un test de embarazo. Y la escena número 2 que a diferencia de la versión de Whedon, cuando Bruce Wayne le dice a Clark que compró el banco, Le dice felicidades. sí, en la versión de Snyder le dice felicidades, mientras que la versión de Wilson es una maña que tengo. Y la encontré simpática, pero obviamente en esta parte de felicidades es importante, claro. Lo que dice Snyder, claro, yo no leí con mayor detalle porque no quería spoilearme. Justo leí los titulares y la bajada. Efectivamente que él visionaba un futuro oscuro de Superman. O sea, sí, Superman se iba a volver malo, de alguna manera. Pero él decía que la clave no era ni Superman ni Lois, sino iba a ser el hijo, Jonathan. Ahora, ¿por qué? Porque el Jonathan se iba a volver Batman. De alguna manera, no sé cómo Bruce iba a agarrar al pendejo, lo iba a criar, algo así. Y tiene sentido porque, claro, esto es todo lo probable de su visionado. Ahora, no tiene sentido que el weón hable así. A ver, y ahí hago el vínculo con la idea principal de tener como una suerte de barra brava. ¿Cuál es el sentido de spoilear tus proyectos que supuestamente ya no van a hacer? Es para lograr hacerlos. Es para lograr hacerlo. Entonces, y ese es como, y ahí está mi tema. Claro, yo no comparto el visionado que tiene Snyder con Superman. O sea, y eso como que me molesta mucho. Entonces, si las próximas Ligas de la Justicia es como tener la caída de Superman y el Neo Batman, porque dicen que como la tercera Liga de la Justicia es que Jonathan, en vez de convertirse en un nuevo Superman, se va a convertir en un nuevo Batman. Entonces, claro, para Snyder, claro, lo que le importa a Snyder el tema es el hombre. Quizás es medio nietzscheriano y bueno, hay cierto grado de nihilismo en el cine de Snyder. Entonces, claro, no llega, o sea, no es menor que efectivamente dentro de su visionado
el cierre de su trilogía sea que el hijo del dios que cayó en desgracia se convierta en el campeón de la humanidad. Porque claro, esa es como la idea que tiene Snyder de Batman, como una suerte de campeón de la humanidad. Y que agarre ese manto. Claro, es toda una suerte. Y dice que esa sería una película de Superman. No. Es toda una suerte de vuelta de tuerca y de cosas media torcidas. No, es básicamente comprar demasiado a Frank Miller. Sí, bueno, y efectivamente él es muy fan de Frank Miller. Ahora, ¿por qué yo te mencionaba eso? Porque en el diálogo final, claro, cuando yo vi el tráiler, yo pensé, chucha, otra escena de un mundo de pesadilla. Claro, efectivamente era una pesadilla. Pesadilla. Pesadilla slash premonición. Pesadilla slash premonición. Batman habla con el Guasón. Claro, el Guasón le dice efectivamente que por Quimera cuestiona a Batman por como la falta de empatía, por el dolor que ella siente cuando mataron a Arthur. Entonces el Guasón le dice, sí, él lo sabe. Él sabe que es perder un padre, una madre y un hijo adoptivo. Entonces es curioso que hablen de la escena del hijo adoptivo, entendiendo que dentro del visionado de Snyder, efectivamente, él lo que quiere es que el nuevo Batman sea Jonathan Kent. Entonces, claro, vaya a generar como un Uber Batman o como un nuevo paradigma de como la mezcla de su concepto del dios del hombre dios con el hombre en esta nueva idea. No sé, no vaya a sacrificar a Superman por eso. No vale. No vale. Entonces ese es mi gran drama con el corte Snyder. O sea, si ya la película es buena, efectivamente, o la saga es buena, es difícil hablar de una película de 4 horas que tiene un ritmo de serie, de capítulo de televisión. Claro, el evento es bueno para darlo de forma. El gran problema es que no estamos de acuerdo con la visión de Zack con respecto a Superman. Ese es el gran problema. Y ese es mi rollo con el visionado de Zack Snyder en general. También de repente mucho fanservice, generalmente también te genera un poco de ruido. Ahora, igual, bueno, a mí me gustó mucho el detalle de haber plantado a Ryan Choi ahí. Sí, que es parte del fanservice. Alguien dice que... Sí, pero sí. Por último lo metiste bien. Y por último era un personaje... Sí, está bien. Sí, en eso te lo doy. Es que me acordé que alguien tiró la talla, es que con eso extraen la película en China y recuperan la inversión. De una persona que quieren. Ahora, me sorprendió que metiera Detective Marciano. Sí, lo que pasa es que de alguna manera justificáis el eslogan original, que era unan a los 7. Claro. El eslogan original era Unite the Seven. Y el detective marciano es el 7º. Ahora, nota, es que ahí está. ¿Cuál es el otro punto? Claro, Snyder siempre habló de como la importancia de Superman, pero un weón, él quiere hacer películas de Batman. O sea, el hecho que el final, la escena del barco del Lex Luthor con Deathstroke con Slade Wilson, el sentido cambió porque en la versión de Whedon lo que ofrecía Luthor a Deathstroke es que, claro, hagamos nuestra propia lanza para pelear a los villanos. Acá no, dice, ya, ven a unirte conmigo y yo te ofrezco lo siguiente. Te ofrezco a Batman. Y le dice quién es Batman. Pero igual me cuadra más dentro del personaje que ofrecerle quién es Batman versus ofrecerle a Deathstroke formar parte de la Liga de Villanos, como sí, que... no, sí, es que... Claro, entiendo... El punto efectivamente que, claro, dais como más... le dais más peso a Batman de lo que se le da a Superman. A Superman, y como que... claro, efectivamente mostráis tu Batman verso, ¿me cacháis? Entonces,
claro, en ese sentido, como la agenda ocultas que tiene Snyder, también ya... Porque chucha, está claro que Affleck no... Hasta ahora no va a decir, sí, voy a volver a ser Batman. De hecho ya Affleck tiene, bueno, no, el tema de la edad da lo mismo en realidad. O sea, Robert Downey Jr. llegó a ser Iron Man hasta como los 53 años, así que tampoco tiene mucho sentido. Claro, ahora en tiempo de la pandemia, hacer grabaciones, pero claro, tenía el tema del Batman de Reeves, que ¿cómo lo voy a hacer? O sea, efectivamente, empujar esta agenda media oculta que tiene Snyder de seguir con su idea, es cagarte el resto de todo el visionado o todas las otras películas de DC, o sea, que de alguna manera están entre comillas funcionando, pero si quiero plantear mi universo, todas las demás películas cagan, o sea, Aquaman caga, Aquaman no caga, pues. ¿Ah? No tiene por dónde cagar Aquaman. O sea, no caga, pero a ver, pero La cortáis, la frenáis. La frenáis o le dais, porque de alguna manera la gracia de las películas de Aquaman y de Wonder Woman, independiente de que parece que o sea, la 2 efectivamente fue un resbalón y que hubo dramas entre la dirección que Whedon le dio y cómo afectó a la película, etcétera. Pero claro, son de alguna manera son películas de autor y que, claro, Wonder Woman es la saga de Patty Jenkins, Aquaman va a ser la película de Wong, el director. Creo. Wong, claro, tenía el Batman de Reeves, que obviamente es distinto al Batman Snyder. Tenía Shazam. Tenía Shazam, o sea, aquí Shazam No existe. No existe, o sea, y que tiene su propio cuento, porque obviamente está el tema de Black Adam, que la película de Black Adam que creo que ya está lista, o se está por terminar. Entonces, chucha, vaya a meterte en un Vaya lío. a generar un problema gigante ahí. Sí, entonces, Bueno, no sé, pero es que eso no es problema de Snyder per se. pero de alguna manera de a poco lo están... No, lo que pasa es que Porque claro, ¿para qué chucha empezáis como a tirar esas miguitas de pan? No, quería hacer esto, yo quería que la cosa fuese así y asá. No, pero es que mi punto es que eso es problema de Warner. Al final del día es problema de Warner. Ya, no es problema de Warner, pero de alguna manera el que está empujando el problema de Snyder. Pero es que el problema de Warner de mucho antes de Snyder, si ese es el punto. ¿Por qué? Porque el problema de Warner es no tener una idea clara de qué hacer con sus héroes. Ya, pero... Sí, Sí, es el problema, es que esa es la raíz del problema. Esa es la raíz del problema. Sí, es que yo creo que de alguna manera lo estaba solucionando de a poco con el hecho de generar como películas como autoexplicatorias o independientes o que cuyo universo no necesariamente tendría que ser forzosamente cohesionado como la idea de Marvel. Yo creo que el tratar de emular el concepto de universo cohesionado de Marvel, que yo por lo mismo, es que si me decís eso, no habría problema entonces, porque si me decís que la idea es que no formar un universo cohesionado, podéis tener a Zack Snyder con su visión, podéis tener a Reeves con su versión, sí, podéis tener a Patty Jenkins. Lo que pasa es que, chucha, entonces como... entonces puedes tener como dos o tres visiones de Superman, o tres visiones de otra cosa. Pero si ya he tenido 3-4 visiones de Batman, pues. Sí, está bien, pero lo que pasa es que ahí está el tema de fondo. Si al final mantenís el Snyder verso, que vaya y con un poco hinchabolas que se han vuelto los fans de Zack Snyder, lo más probable es que quieran como instaurar la visión de Snyder como la visión, ¿me cachai? Sí, pero es que esa es otra discusión. Por eso está el hashtag Restore the Snyderverse. O sea, si quieres restaurarlo, significa que las otras visiones cagan. Entonces, a ver,
obviamente futurología, quizá al final manden a la chucha a Snyder, no sé. Pero ya el hecho que quedó un precedente, que efectivamente tuviste un séquito de fanáticos que pudieron levantar una película que supuestamente estaba muerta, la dieron, la armaron este evento, yo creo que el concepto es evento, y qué te hace pensar que el mismo hueón empiece como a, de alguna manera, empujar para forzar su visión. Y ese también es mi tema, que también lo vi al principio. O sea, no eres capaz de, no sé, presentar una idea, y sino tener como una suerte de barra brava que te apoye para plasmar tu idea. Y eso es un tema de fondo. O sea, yo no he visto a Nolan que tenga que utilizar sus Nolancitos o no sé cómo se le llame el evento. Y claro, ¿me cachai? Nolan ha presentado todas sus películas, ya metió su criterio. O sea, obviando a Batman, que incluso, y eso quería hablarlo alguna vez cuando hagamos un capítulo de Nolan, a la larga las películas de Batman son películas de Nolan con personajes de Batman, de alguna manera, por los conceptos que aplica Nolan. Pero Nolan efectivamente siguió un camino largo de mantener su visionado, hacer varias películas, y como que generó como una suerte de cine de autor. Claro, ¿cuál es el tema de Nolan? Es que Nolan de alguna manera está dentro del mainstream de Hollywood, o se vendió al sistema, no sé. Claro, muchos no comparan a Nolan con, no sé, Terry Pratchett o otros como grandes cineastas modernos, ¿me cachai? Claro, Snyder quizás muchos dicen que Snyder es un muy buen estilista, pero no sé, quizás no es un buen cinematógrafo. Quizás él mismo lo sabe. Y por eso quizás ante su incapacidad de vender una idea, ocupa esta suerte de barra brava. ¿Sí? Ese es mi punto. Entonces, claro, vaya a tener un cineasta que empecé a generar culto. Empecé a apretar. Entonces, ahí nuevamente, ¿cuál es tu papel de artista de luchar por tu visión? ¿Vale efectivamente agarrar a tus fans? Porque ahí está otro detalle. Sí, estoy divagando, pero este capítulo entero una divagación pura y dura, así que... Sí. 1:43, yo pensé que esto iba a ser una hora, vamos a hablar de la película, estamos hablando de 1:43, pero no importa, pico, ya. Pico, no es primera vez que hacemos esto. Sí. ¿Qué iba a mencionar? Es que es un tema, o sea, de alguna manera, si tú comprometes tu visión al tener una suerte de apoyo de una fanaticada, de alguna manera te haces esclavo de la fanaticada. Ese es un grave problema. Eso es un grave problema. Entonces, a no ser que te llame Steven Wilson. es que ni siquiera a Steven Wilson igual, o sea, lo que pasa es que Steven Wilson de alguna manera está a contracorriente, porque él se dio cuenta que ya estaba chato como de complacer a la fanaticada. Y dijo fuck you. Y dijo fuck you, pero de alguna manera es parte de su juego, pero es su postura artística, pero no sé, J.K. Rowling. Yo creo que el gran tema de J.K. Rowling, yo creo que J.K. Rowling dependió tanto de su fanaticada, o como que de alguna manera generó una conexión tan fuerte con su fanaticada, que cuando efectivamente empezó a diverger del visionado de la fanaticada, de cómo veía a ella, porque el problema de J.K. Rowling, o sea, el problema no es Harry Potter, ¿me cachai? Es J.K. Es Rowling. J.K. Rowling. Entonces,
ahí es un caso que es lo que pasó. J.K. Rowling empezó a tener con más importancia que Harry Potter. Entonces el lío no es Harry Potter, el lío es J.K. Rowling, que empezó a tener más importancia y como obviamente tenía una conexión tan estrecha con los fans, porque efectivamente la fama de Harry Potter tiene que ver con los fans y la conexión que de alguna manera generó J.K. Rowling con los fans. Como ahora esa conexión está rota, de alguna manera Harry Potter está como tambaleando, o sea, claro, toda esta generación que efectivamente, la generación moderna que habla de la igualdad, de la inclusión, que veían esos conceptos en Harry Potter. Pero es que esos son conceptos que igual J.K. Rowling Claro, ella los vendió. Los vendió, pero de alguna manera vendió el concepto en Harry Potter, pero que ella ella de alguna manera no estaba, o sea, tenía ciertos visionados que no estaba tan apegado al concepto de Harry Potter. Claro, en otros casos de artistas que ocurren eso, el golpe a la hora y al tiro. Aquí no, me he dado cuenta que es el odio a J.K. Rowling, pero de alguna manera la fanaticada trata de no tocar a Harry Potter. Y está en esa extraña dualidad. Lo que pasa es que en el caso de Snyder es distinto, porque claro, Snyder no ha creado nada propio. O sea, aparte de Sucker Punch, que al parecer que habrá que verla, pero... No, el punto es que el tema de Zack Snyder efectivamente es lo que hace con la obra de DC Comics. Con la obra de DC Comics. Y el tema es efectivamente el cómo vaya a manejar esto y cómo vaya... Porque al final puede pasar que lleguemos a un momento en que el visionado de Zack Snyder se convierta en el visionado de DC Comics. ¿Cachai? Como de alguna manera le pasó a Marvel, o sea, el gran logro de Marvel como editorial efectivamente que planteó, atravesó las fronteras del cómic, se estableció como un cine y estableció toda una forma de hacer superhéroes, pero ¿cuál fue el costo? La editorial Marvel cagó, o sea, la editorial Marvel simplemente una suerte de repositorio para alimentar el universo de cine, o sea, sacrificaste tu editorial para efectivamente convertirte en la máquina más grande de cine. Entonces, varios temas que podríamos seguir hablando infinitamente, sí, pero ya porque estamos muy estamos como en la dispersidad misma. Ahora, dado que esto es tan disperso y tan denso, no vamos a cerrar el contarariririri porque tenemos que respetar la obra de Zack Snyder. Así que vamos a así denso, nos vamos a quedar callados. Ahora, solamente para cerrar el capítulo, efectivamente vamos a volver con la última década de las últimas 2 décadas, porque todavía no hemos publicado la década 2000. Cuando escuchen el capítulo de la década 2000 y se pregunten por qué no hemos hecho ninguna referencia de todo este capítulo, porque el capítulo 2000 lo hicimos antes. Lo grabamos antes. Así que efectivamente va a ocurrir una suerte de hechicero, que vamos a omitir el hecho que ocurrió esta divagación y vamos a seguir con nuestra programación oficial de los 50 años del metal. Los 50 años del metal. Y como dan las cosas, después de los 50 años del metal viene WrestleMania, así que por lo menos ya hay tema para rato. Y ahora nos vamos a quedar callados en la más profunda de las densidades para honrar la obra y gracia de Zack Snyder, de nuestro señor Zack Snyder.